Hola, muy buenos días para todos los televidentes de CTV Barranquilla y a quienes se unen a esta hora a nuestro programa Tu Médico en Línea y nuestra sección de Salud Mental Positiva. Sean todos bienvenidos y bueno, como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera, neuropsicóloga clínica, y de mi mano Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, buenos días. Hola Aleja, ¿cómo estás? Súper bien, empezando la semana con toda. Como siempre, empezando con el ánimo y la energía a tope. Así es. Carlos, bueno, para el día de hoy traemos un tema, como todos los temas que tratamos aquí en Salud Mental Positiva, súper interesante. Carlos, ¿alguna vez te caíste o te pasó algo cuando estabas niño? Yo creo que de eso hay mucha historia. No nos alcanzaría el programa para contar todas las veces que me caí, que me raspé, que tuve esas heridas superficiales que como niño probablemente que andaba siempre jugando fútbol en la calle y así, en los parques también. Tuve muchas y bueno, todavía tengo algunos recuerditos de esa época que me dicen o que ya traen a mi memoria esos momentos en donde fui un poco más inquieto de lo que debía. Y de esas caídas, me imagino que tienes alguna cicatriz. Por supuesto. Son los recuerdos que me quedan allí. Esas cicatrices te recuerdan eso que te pasó, ¿verdad? Lo mismo sucede en la psicología, en nuestra parte psicológica. A veces hay cosas, situaciones que nos dejan una marca, que nos dejan una huella en nuestras partes psicológicas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Cómo superar esos pequeños traumas o esos traumas grandes que nos han pasado en la infancia y hoy en día repercuten en nuestra vida adulta, Carlos. Así es. Y bueno, para eso tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Para mí es un placer introducir aquí a Sigem Sabac. Hola Sigem, ¿cómo estás? Hola Carlos. Bienvenida. Un gusto estar aquí. Excelente. No, gracias a ti por la invitación y bienvenida a Salud Mental Positiva. Gracias. Bien. Un poquito sobre Sigem. La doctora Sigem Sabac es doctora en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad de Maimónides de Argentina. Tiene también un máster en Neuropsicología de la Universidad San Buenaventura de Medellín y es psicóloga de la Universidad del Norte de Barranquilla. Además, es técnico e investigador judicial para la Fundación para el Desarrollo de la Investigación de Barranquilla. Tiene formación certificada en terapia neurocognitiva de la Escuela Argentina de Neurociencias Cognitivas y en terapia cognitivo-conductual del Aaron Beck Institute de los Estados Unidos. Es la presidenta actual de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, representante del campo de Neuropsicología y Neurociencia Zona Norte del Colegio Colombiano de Psicólogos y miembro del Comité Permanente para Políticas Públicas en Salud Mental de la misma institución. Es coordinadora del Comité de Formación y Ejercicio Profesional de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, directora científica de NeuroSabac. Cuenta con 19 años de experiencia trabajando con personas de todas las etapas del ciclo vital en trastornos del neurodesarrollo, deterioro cognitivo y demencias. Así que bueno, tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Así es, eso te iba a decir. Una súper invitada, como mejor dicho, una cantidad de cosas por aportar a Salud Mental Positiva. Exacto, como siempre, Salud Mental Positiva tratamos de traerles a ustedes lo mejor que podemos tener también siempre en este espacio. Bien, pero hablemos de esto, de lo que queremos entrar en materia sobre el trauma psicológico, por supuesto, estamos hablando. Y lo primero es eso, como siempre, conceptos básicos. ¿Qué es, Sigem, un trauma psicológico? Un trauma es una situación extremadamente fuerte para el individuo que desata, puede ser una o varias situaciones que desata una respuesta de cortisol en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, que cae dentro de 3 grandes categorías que pueden ser el abuso, la negligencia o situaciones conflictivas dentro del entorno cercano, por ejemplo, en el hogar. Estas 3 grandes situaciones, dentro de esas hay distintos tipos de subsituaciones, llámense divorcios, el abuso puede ser psicológico, sexual, físico. Son situaciones que realmente, como decían ahorita, explicaban en la parte física, realmente dejan una marca, una huella a lo largo de nuestras vidas. Y por eso es importante saber qué provoca esto en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y cómo podemos abordarlo para solucionarlo. Excelente. Bien, ¿qué repercusiones tiene el trauma sobre la salud mental?
esa es una pregunta muy interesante, porque creo que las personas no son muy conscientes o tienen poco conocimiento de todo lo que repercute un trauma en nuestro cerebro y en general en nuestro cuerpo. Vamos a ver que cuando se desata esa respuesta de cortisol, esto genera muerte en una zona del cerebro que se llama el hipocampo. Se mueren células allí y esa zona hipocampal es extremadamente importante para los procesos de aprendizaje, procesos de la memoria. Se ha visto, por ejemplo, que en los veteranos se encoge esta área del cerebro, y en los niños, por ejemplo, vemos un hipofuncionamiento al punto de que a veces no hay funcionamiento de esa zona del hipocampo. Y la parte interesante es que no solo se ve afectado nuestro cerebro, sino que toda esa respuesta de cortisol va a dañar nuestro cerebro y nuestro cuerpo, porque desata una respuesta en el cuerpo que se llama proinflamatoria, y se ha encontrado, por ejemplo, que situaciones de trauma con esa respuesta proinflamatoria afectan, nos pueden llevar a mayores problemas de salud como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. A ese nivel uno no tiene ni idea. Y por supuesto, desde la parte de salud mental generan algo que se llama vulnerabilidad latente, y hace que nuestro sistema nervioso sea más frágil y podamos luego enfrentarnos a situaciones en las que no tenemos muy buena adaptación al estrés y podemos terminar en trastornos depresivos, ansiosos, trastornos afectivos bipolares, otros problemas mucho mayores de salud mental. Y todo esto se debe porque de pronto no tenemos mucha conciencia de lo que les decía. No es algo fortuito, sino que hay un daño por esa respuesta extrema de nuestro cuerpo y nuestro cerebro que se está tratando de defender ante esa situación estresora. No es parte de nuestro desarrollo evolutivo. Ok, sí, gracias, Sijem. Bueno, interesante, como siempre, intentamos en Salud Mental Positiva trabajar sobre cosas que podamos decirles a nuestros televidentes para identificar los aspectos, los temas que estamos trabajando y cómo eso tal vez esté presente en mi vida o en la vida de aquellas personas que nos rodean. Ya nos has explicado, lógicamente, cuáles son esas situaciones desde el punto de vista técnico de qué es un trauma, pero sería muy interesante para nosotros también y para nuestros televidentes, por ejemplo, que pudieras contarnos un poco cómo identificar ejemplos, por ejemplo, mira, qué puede ser un trauma, qué pudo haber sido, o incluso qué observar cuando tal vez uno puede enfrentarse a situaciones conflictivas que generan cierta dificultad, pero que nunca terminan convirtiéndose en un trauma. Entonces, ¿cómo hacer esa diferencia? ¿Cómo puedo identificarlo en mi vida o en las personas o en mis hijos, por ejemplo? Sí, son situaciones que generan unas respuestas de estrés bastante elevadas, son situaciones que te generan un temor muy grande. Por ejemplo, en un niño, si un niño está experimentando un trauma, vas a ver un retroceso en sus alcances en el desarrollo. Niños que, por ejemplo, ya habían dejado de hacerse pipí en la cama, empiezan a hacerse pipí de noche, o por ejemplo, empiezas a verlos muy temerosos o muy reactivos ante ciertas personas o situaciones. Si ya es una persona más grande, si ya tú eres mayor, ¿cómo sabes que tienes un trauma relacionado con algo? Vas a darte cuenta de que tu respuesta adaptativa, lo que normalmente todos podemos ante situaciones como, no sé, hablar en un público o desenvolvernos con ciertas personas, otras personas los hacen con más tranquilidad de la que una persona que ha sufrido trauma lo puede hacer. Ahora, ¿cuáles son esas situaciones traumáticas como para saber si mi hijo, hija o una persona ya mayor pudo haber experimentado esto? Hijos de padres divorciados, cuando hay divorcios hay que revisar cómo fue el comportamiento de los adultos, o si ese niño se sintió protegido durante esa situación, o si él se sintió abandonado o sintió que sus papás lo iban a dejar de amar o que iba a perder a alguno de sus dos padres, o cuando, por ejemplo, uno de los padres experimenta violencia en el hogar y sus hijos de alguna manera son testigos de esas situaciones de violencia, o personas que van a unas situaciones extremadamente fuertes como enfrentarse a una guerra, ver morir a compañeros, el COVID-19 por ejemplo, esos médicos que tuvieron que ver morir a compañeros, morir a sus pacientes. Esas son las situaciones que pueden generar unas huellas bien marcadas en la persona. Ahora, me parece interesante aclarar que a veces las otras personas podemos pensar que eso que le pasó
a ese otro individuo no es tan importante como para llamarse un trauma, pero hay que ver cuál era la base de esa fortaleza que tiene ese individuo para tolerar esas situaciones fuertes y ese estrés, porque aunque no lo sepamos, incluso nosotros le heredamos a nuestros hijos. A este nivel es la cosa, a través del ARN, se llama así, ARN, bueno, no importa el nombre, lo importante es entender, se lo pasamos a nuestros hijos en el ARN mitocondrial, es decir, que nosotros si hemos vivido situaciones traumáticas, todos nosotros que somos post-pandemia, post-COVID-19 y se nos murió gente y vivimos esta situación tan crítica, la cuarentena, todos nuestros hijos están más vulnerables y van a ser más frágiles que nosotros ante las situaciones estresoras, para que como generación también nos preparemos, ¿verdad? Claro, es muy interesante porque hay una implicación muy grande de las situaciones traumáticas. De hecho, existen muchas dificultades que tienen que ver principalmente, por ejemplo, en salud mental hay algo que se llama estrés postraumático, que justamente se trata de eso. Y lo que mencionabas ahora, por ejemplo, referente a lo del transmitirlo, ¿no? Eso que se conoce ahora como epigenética y que va cambiando todo esa expresión de los genes, de lo que está codificado, que hace un tiempo pensábamos que era inmodificable, pero que ahora sabemos a través de todos estos estudios de epigenética que sí se pueden transmitir algunas cosas, ya no solamente que si yo tengo los ojos de tal color o el cabello de tal forma, sino que en realidad cuando se habla de más aspectos, incluso aspectos como estos que mencionas de una carga psicológica importante. Pero quería preguntarte también, en términos ya específicos, ¿qué es eso del estrés postraumático? Porque en últimas es algo que tiene una relación muy particular y muy directa con el trauma psicológico, trauma psíquico. El estrés postraumático es como tal un diagnóstico, un trastorno psiquiátrico de salud mental en que precisamente el individuo vivió una situación traumática y luego tiene una serie de respuestas psicológicas en las cuales revive una y otra vez en su mente, cuando duerme, esa situación de estrés que vivió, digamos como especie de flashbacks o déjà vu. Seguro que las personas están familiarizadas con esa palabra, como si revivieran una y otra vez el evento estresor, y también requiere toda una serie de tratamientos para poderlo superar y que su cuerpo no se mantenga en ese estado de estrés elevado que es el que provoca el trastorno de estrés postraumático. Excelente. O sea que estas son situaciones que se pueden identificar. Creo que algo para que nuestros televidentes también queden con algo muy claro para casa es que son aquellas situaciones en las que tal vez los recursos con los que yo cuento no son suficientes para enfrentar y gestionar emociones fuertes, producto, por supuesto, de un evento de unas dimensiones bastante grandes, como lo mencionaba Sigema ahorita. Bueno, situaciones que son fuera de lo común, no son situaciones del día, no es que me caí, me asusté, no. Son situaciones de un alto impacto psicológico que sobrepasan en muchas medidas nuestros recursos. Algo también importante que quiero resaltar es que parecería que hay situaciones muy claras que pueden generar esto, por ejemplo, presenciar un asesinato o algo así, pero incluso cosas que parecerían menos graves podrían generar lo mismo, teniendo en cuenta que lo importante aquí es la percepción. ¿Cómo percibo? Si realmente tengo suficientes recursos y si percibo esto que está sucediendo como algo mucho más allá. Ya hemos hablado anteriormente en Salud Mental Positiva sobre cómo realmente ayudar a algunas personas que están en crisis y decir, por ejemplo, pero no es para tanto, no es lo mejor, realmente, porque cada quien tiene la experiencia subjetiva, ¿no? Entonces es importante recalcar que son esos eventos que salen desproporcionadamente de nuestros recursos y que no podemos manejar y que quedan allí como pendientes de resolución, ¿cierto? Así es. Ok, en términos cerebrales también nos hablabas de una alteración. Nosotros, por ejemplo, en algún estudio que hemos hecho con mujeres víctimas de violencia de pareja, hemos trabajado y hemos encontrado que estas mujeres tienen elevados niveles de una hormona que se llama cortisol, que es respuesta al estrés y que tienen todo esto que mencionabas, estrés postraumático, y se afectaban áreas específicamente las que mencionabas, ¿no? Cuando medimos el nivel de cortisol, encontrábamos que estas mujeres tenían más altos niveles de cortisol y que tenían peores rendimientos en memoria o en aprendizaje. Pero ¿en qué otras cosas tal vez podrían pasar? Por ejemplo, los niños ya sabemos que tienen como una involución, vuelven a etapas anteriores del desarrollo, pero quisiera saber
qué otras áreas? Socialmente, por ejemplo, ¿qué otras cosas podemos observar también en los niños? Es interesante porque realmente lo que se ha encontrado es que como ocurre esta, llamémosle una carga extrema en las zonas del cerebro que son las que se encargan de nuestra parte más primitiva, de nuestra supervivencia, ese modo supervivencia se mantiene muy activado, y al mantenerse muy activado todo lo que se llama sistema límbico del cerebelo, el bulbo raquídeo, la amígdala, esas zonas del cerebro que son más primitivas y están más hacia atrás, lo que hacen es que impiden que se activen las zonas más de adelante, más frontales de nuestro cerebro, los lóbulos frontales, que son los que pueden planear, organizar, relacionarse de la manera más, vamos a llamarle humana, por así decirlo, que no quiere decir que la otra persona más no evolucionada. Más evolucionada, porque mantiene el cerebro bloqueado para poder usar esos otros recursos con los que se cuentan. Se alteran principalmente 3 grandes sistemas. Me gusta esta manera de comprenderlo, porque se altera el sistema de la búsqueda de la recompensa o del placer, se altera el sistema que nos permite responder de manera adaptativa a los temores, y se altera nuestro sistema de la memoria. Entonces, mira cómo nos afectan los procesos de aprendizaje, nuestras respuestas normales a lo que creemos que son amenazas. Entonces, cualquier mirada, empujoncito, esto que hablábamos de la percepción, puede hacernos reaccionar de una manera absolutamente inapropiada, creyendo que nos están agrediendo, y puede ser que no. Una autora, una conferencista, daba un ejemplo en el salón de clases, que una nena se acerca al puesto de otra niña que estaba experimentando una situación de trauma y abuso en el hogar, y la nena solamente se acercó a su puesto y se quedó un poco más de tiempo detallando su vestido. Esta nena se sintió amenazada porque nosotros tenemos 2 grandes principales maneras de responder, podríamos hablar hasta de 3, que es pelea, huida, o yo le agrego una tercera que a veces es la parálisis, ¿no? Cuando te quedas paralizado. En este caso, esta nena respondió con agresividad y empujó a la otra niña. Si tú coges a esta nena en cualquier sistema educativo, lo que van a hacer es que a la niña la van a castigar. Y lo que estás haciendo es aumentar el temor. Claro. Impedirle aún más los procesos del aprendizaje. Mira cómo se ve afectado. Claro, su socialización, porque ella no entiende que ese detenerse un poco de más no la está amenazando. El proceso de aprendizaje dentro del entorno escolar, porque como están en el modo supervivencia, se bloquea toda la parte frontal. Prácticamente el aprendizaje está bastante impedido. El sistema de la memoria se coarta y graba solo pequeños pedazos y no logra grabar todo. Y en la parte de búsqueda de recompensa, vamos a esas búsquedas de recompensa absolutamente inapropiadas por tratar de sentirse felices, y son los chicos que de adultos son más vulnerables a vivir situaciones de drogadicción, alcoholismo, todo lo que le llamamos nosotros las patologías duales, por esa búsqueda de tratar de sentirme mejor, y que no se hace, digamos, buscando una ayuda profesional, sino que estas personas tratan como de buscarlo por su cuenta. Todo esto daña. En resumen, podríamos decir, nos hacen perder capacidad de tener criterio. O sea, tener un criterio más ecuánime, más evolucionado, más tranquilo, se pierde un poco a partir de estas dificultades. Perfecto. Carlos, doctora Sigem, ustedes han resumido de forma muy detallada lo que es el trauma y las implicaciones que tiene a nivel cerebral. Nos gustaría ahorita, doctora Sigem, que pudieras darnos recomendaciones, tips o estrategias que pueden utilizar los televidentes, sí, que en este momento saben o pueden identificar que traen un trauma de la niñez que aún no han resuelto, o para aquellos niños que sus padres han identificado una presencia de un trauma y apenas lo están viviendo. Entonces nos gustaría que nos pudieras ayudar. Claro que sí. Una de las grandes estrategias es la parte del apoyo y la red de apoyo social y familiar. Cuando un chico, chica, adolescente, incluso un adulto, nos sentimos en una situación de vulnerabilidad. También me gustó otro conferencista que daba el ejemplo de un elefantito bebé que juega en la selva. El elefante bebé se atreve a jugar en la selva porque tiene esos adultos que sabe que en una situación de peligro lo van a proteger. Esta es la red de apoyo, tanto familiar como los amigos, las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si tenemos un chico, chica o un adulto al lado que queremos ayudar,
nosotros podemos funcionar como red de apoyo para ayudarle y hacerlo sentir más seguro. Ya vimos que aquí la clave no está en castigar las conductas que no son adaptativas, sino en lugar de castigarlas no es ¿por qué hiciste esto? Es ¿qué tienes o cómo te sientes tú que hizo que reaccionaras de esta manera? Y miren cómo variar esta pregunta puede realmente marcar una diferencia en la forma en la que estamos manejando la situación y ayudándole a esa otra persona a procesar esa situación de trauma. Otro ejercicio muy interesante para hacer son experimentos en los cuales hacemos una visualización. Esto es una técnica que yo trabajo con mis pacientes, es una técnica cognitivo-conductual del CBT o Cognitive Behavior Therapy, en español psicoterapia cognitivo-conductual, en la cual tú visualizas la situación de trauma, porque aquí lo que se busca es, pues, sobre todo cuando ya eres adulto, traer a tu procesamiento de información de adulto con esos lóbulos frontales que decíamos que son los que nos dan criterio, como decía ahorita Carlos, y poder reprocesar esa información y pensar como adulto lo que de pronto como niño no pude analizar de la misma manera y me pudo generar pensamientos negativos en contra mía, como yo tengo la culpa, o es mi culpa de que me hayan abusado, o es mi culpa de que me hayan tocado o me hayan hecho daño, y en lugar de esto procesarlo como un niño, quién era el adulto responsable, cómo puedo pensar esto de una manera diferente, qué me puedo decir a mi niño o niña interior de ese pasado, como ahora adulto, reestructurar ese pensamiento, generar un pensamiento que le llamamos alterno, y que ese pensamiento todos los días me ayude a cambiar la forma en la que le doy significado a esa experiencia que tuve de más pequeño. Ok, mucha información, Sigem, excelente. Tú hablabas, Sigem, ahorita de una estrategia que utilizas, es la visualización. ¿Podríamos poner de pronto un ejemplo para que nuestros televidentes lo puedan poner en práctica en sus casos? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos una situación que generó trauma en un chico. Vamos a decir que él presenció el momento en el cual su padre agredía fuertemente a su madre. Esto es bastante más habitual de lo que uno quisiera, y esto le generó un trauma temprano. Este chico de adulto puede pensar, yo tuve la culpa, yo debí proteger a mi mamá, fui un cobarde, fui vulnerable, tantos pensamientos o distorsiones cognitivas o pensamientos errados que nos generamos de adultos, y además, por ejemplo, que nos cambian nuestra manera de desenvolvernos con las otras personas, como volvernos o sobreprotectores, o al contrario, no asumir compromisos o responsabilidades porque tenemos miedo de volvernos a poner en esa situación de ese niño. ¿Cómo se visualiza? Recordar, hacer el ejercicio visual. Esto es bien duro porque es prácticamente volver a vivir la situación traumática, pero es bueno hacerla con un objetivo y con un apoyo. El saber que lo que yo voy a hacer es porque yo voy a hablar a ese niño que está viviendo esa experiencia, y ver como un adulto, tú no tenías la manera de proteger a tu mamá, tú no tenías la manera de ser el defensor de tu mamá ante ese momento. Es decir, no hay manera de justificar que hayas sido un cobarde, no hay una manera de justificar tampoco la conducta de ese otro adulto que está agrediendo a la mamá, ¿sí? Y al hacer este pensamiento alterno, en lugar de decir yo fui un cobarde, no defendí a mi mamá, es decirse, yo era un niño, mi papá era una persona con problemas, yo en este momento me trabajo a mí mismo para poder ser una mejor persona y no comportarme de esta manera con mi pareja, pero no hay manera de que con mi edad, mis recursos físicos y mentales de niño, yo hubiera podido hacer algo diferente. Ok, eso es lo que hablabas entonces de esos pensamientos alternos, es decir, hay un pensamiento que además hemos hablado en salud mental positiva, esos pensamientos intrusivos, sí, que me colman toda mi mente y que todo el tiempo están allí aunque yo no los quiera, y justamente el hecho de no decirme, no voy a pensar en esto, ya estoy pensando en eso, ¿verdad? ¿Y cómo hacer entonces para cambiarlos por unas alternativas? Que es lo que decías antes, de cambiar esto. Ok, este es el pensamiento que yo tenía una mirada. Yo quiero poner un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, faltaba al colegio, entonces tenía uno que llevar al día siguiente una carta de excusa a los padres, y yo recuerdo que a mí me causaba bastante temor ir donde la persona que era como la coordinadora de disciplina, cuando en realidad eso no era ningún peligro, pero lo pensaba así, y ahora de pronto en retrospectiva y yo lo veo decir, bueno, yo tampoco es que me hubiese escapado, no estaba inventando una excusa, no estaba haciendo nada, era real, pero sentía miedo solo de entrar en una sensación de peligro que uno realmente ahora lo ve en retrospectiva y dices, no, pues
no era así. Entonces es como resignificar eso un poco, darle un significado diferente y que esos pensamientos también cambien mucho sobre y que obviamente son pensamientos poderosos que en muchas ocasiones generan también comportamientos específicos, como lo decía Sigem. Así es. Sí, excelente. También sé que has estado trabajando en la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Es una iniciativa que también conozco y que quiero que nos cuentes a nosotros, a nuestros televidentes, sobre qué es y a qué se dedica la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Bueno, la Sociedad Colombiana de Neuropsicología tiene ya bastantes años, inicia en 2016. La iniciativa se forma por hacer crecer el ejercicio de la neuropsicología y la neuropsicología reconocida como ciencia especializada que es en nuestro país, en Colombia. Del trabajo que yo llevo tengo aproximadamente 3 años de labor, de los cuales la presidencia pues la tomé hace relativamente poco, en el mes de marzo. La lucha ha sido algo que coyunturalmente uno a veces no sabe si son casualidades o causalidades de la vida. Empezaron a surgir una serie de situaciones que ponían en riesgo el ejercicio y el acceso, que es la parte más importante, de los pacientes a los servicios de neuropsicología en el país, lo cual nos llevó a tener que participar en mesas de trabajo con el Ministerio de Salud. Era increíble, pues para mí como neuropsicóloga era increíble ver cómo en otros países lleva muchos años de ser reconocida absolutamente la labor del neuropsicólogo y la ciencia, la especialidad de la neuropsicología, mientras que en Colombia no estaba ni siquiera en el plan básico de salud. Increíble, porque se supone que las cosas que están en ese plan básico es porque tienen una demostración técnica y científica de efectividad y de uso y ayuda a nivel internacional. Y definitivamente la neuropsicología la tenía, pero no estaba en el plan básico. De hecho, había muchos programas de neuropsicología de posgrados, entonces no era muy claro esa esa cuestión contraria allí. Okay. Así es, pero quiero también contarle a la audiencia que tenemos hoy también a uno de los miembros fundadores y primer presidente de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, el doctor Carlos de los Reyes. Sí, bueno, Carlos también nos puede aportar un poquito acerca de esa historia de la neuropsicología, de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Sí, bueno, con la Sociedad Colombiana de Neuropsicología fue en 2016, ya Sigem lo mencionaba, y bueno, se creó justamente, como lo decía Sigem, para responder a una necesidad de ir regulando la profesión y también promoviendo espacios de intercambio científico académico, y creo que recuerdo que se lanzó en Bogotá, la lanzamos en Bogotá en noviembre de 2016, justamente en el Congreso de Neuropsicología Interhospitalaria. Pero sí, evidentemente creo que de los trabajos más importantes que se ha hecho ha sido liderado por Sigem, que aquí está presente, y por eso pues ahí le cedo todo el crédito, por ejemplo, con este trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, inclusive con el Ministerio del Trabajo, para seguir trabajando en pro de esto. Pero Sigem, ya que tú eres neuropsicóloga, trabajas específicamente en eso, me gustaría que nos contaras entonces qué es eso de la neuropsicología, cuándo acudir, de qué se trata, para que nuestros televidentes también sepan qué servicios ofrecen, cómo puedo o en qué momento debo ir o asistir a un neuropsicólogo o neuropsicóloga en el país, que los hay muy buenos, y ahora, gracias a todo el trabajo que se ha hecho en la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, el cual has abanderado tú, en particular desde hace ya unos cuantos años, ¿cómo puedo yo beneficiarme de eso? Porque ya hoy se han conseguido cosas a partir de las reuniones y mesas de trabajo en las que has participado y has representado a la sociedad. Claro, hoy en día tenemos ese privilegio de poder decir que tenemos pleno acceso, incluso a través de las entidades promotoras de salud y, como les decía, del Plan Básico de Salud, el acceso a la neuropsicología, que es una ciencia que permite entender esa relación entre el cerebro, las emociones, el comportamiento y los procesos cognitivos que incluyen nuestra atención, nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestras funciones ejecutivas que nos permiten planear, organizar. Y esto es algo que, por supuesto, al ser seres humanos que tenemos un desarrollo a lo largo de nuestra vida, ese neuropsicólogo lo puedes necesitar en cualquier momento de la vida, y por eso se habla del ciclo vital. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos en los niños
que están presentando dificultades en su aprendizaje o en su comportamiento también. De pronto por ahí empieza, digamos, la consulta y podemos descubrir si hay o no trastornos que se llaman del neurodesarrollo, que son condiciones de desarrollo diferente de ese cerebro y de ese sistema nervioso central que provocan que este nene se desenvuelva de una manera diferente en los entornos educativos, sociales, y en los que normalmente se desenvuelve un individuo. Y esto a lo largo de la vida también puede ser por eventos o situaciones que le ocurren a un adulto, llámese por ejemplo si ese adulto sufrió una isquemia, un golpe en la cabeza, una isquemia que es un taponamiento de una zona del cerebro donde pasa la sangre, de una arteria, y provoca, por ejemplo, que se paralice una parte del cuerpo, que esa persona ya no logre recordar o que no logre hablar, o si tuviste un golpe en la cabeza que te provoca también unas secuelas, llámese un accidente de carro, de moto, o cuando ya es el adulto mayor, las situaciones que a mí me encanta hablar de esta parte y siempre lo recargo, la vejez no es sinónimo de deterioro. El envejecimiento es normal, pero el deterioro es patológico porque es muy dañino y tóxico esto de andar diciendo de que si cuando yo sea mayor se me deben olvidar las cosas. Eso es absolutamente falso. Y por eso la neuropsicología es tan vital porque evalúa, hace pruebas, test que permiten revisar si eso está dentro de lo esperado para cierta edad o si eso está fuera de los marcos de lo esperado y trabajar, porque además nosotros no solamente identificamos un trastorno o una patología, sino que podemos intervenir y estimular a que ese niño se desarrolle de manera más adecuada y más adaptativa, peleando con esa parte de esa epigenética, con esa parte con lo que viene ya programado al máximo en los periodos de mayor plasticidad, porque el cerebro es plástico, que quiere decir que todavía tenemos oportunidad de generar o nuevas neuronas o mayores circuitos o conexiones entre neuronas que nos van a permitir tener un mejor funcionamiento por encima de esas limitaciones, llamémosle genéticas, con las que vengamos. Y en el adulto mayor también esa oportunidad de la neuroplasticidad nos permite rehabilitar o volver a habilitar esas funciones que se dañaron por un evento ya posterior al desarrollo. Okay. Muy bien, doctora Sigem, de verdad te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación a Salud Mental Positiva y de verdad me siento honrada también de estar al lado de estas dos personalidades para la Sociedad Colombiana de Neuropsicología y bueno, todo lo que nos han contado acerca de ella y lo representativo que es para nuestro país el contar con esta sociedad. Entonces, bueno, importante rescatar de lo que hemos hablado el día de hoy, pues que si es algo que ya identificamos como un trauma, importante acudir a recibir ayuda. Importante ir a un profesional para que nos permita ayudar a seguir avanzando. Entonces, bueno, esperamos que nuestros televidentes hayan tomado nota de cada cosa que nos ha aportado la doctora Sigem, el doctor Carlos de los Reyes, y bueno, que saben que tenemos una cita todos los lunes y los jueves a las 10 de la mañana por el canal CTV Barranquilla 104 de Claro y por YouTube. Ahí en nuestro canal también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Instagram, SM Positiva, y que puedan escribirnos ahí todas sus dudas, todos sus comentarios. Estamos muy atentos para atender sus necesidades, que nos puedan también dar ideas acerca de qué temáticas quisieran que abordáramos en Salud Mental Positiva. Entonces, no se despeguen de la programación que tiene CTV para todos ustedes. Un abrazo.